importante poder llevar estos temas a la Facultad de Derecho, también poder mostrar lo que se está realizando en otras partes del mundo de una manera muy seria, muy estructurada, ya con algunos años. El día de hoy, pues, la mayoría son de Derecho, ¿verdad? Pero ¿de qué otras áreas vienen también? ¿De veterinaria, verdad? Sí. ¿Alguien viene de veterinaria también? De filosofía. ¿De filosofía? Muy bien. Bienvenidos, tomen asiento, por favor. Como les habíamos comentado, el correo que nos han dejado allí es para notificarles sobre la fecha en que pueden recoger y el lugar donde se van a poder recoger las constancias para este evento. Bueno, vamos a, sin más preámbulos, vamos a dar un poquito de entrada. Bueno, María Teresa Jiménez Candela es doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, siendo su director de tesis doctoral Álvaro Dios, uno de los romanistas más influyentes del siglo XX. También ha sido profesora visitante en las universidades de CUN, de Fukuoka, en Japón, de la UNAM, Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia. Ha sido también becaria por la Fundación Alexander von Humboldt, además de que en Alemania ha trabajado también gracias a la beca Europa concedida por dicha institución en el Deutsches Archäologisches Institut. En Roma también ha trabajado en la Universidad, ha participado en la Universidad de Roma, en la Sapienza y en la Biblioteca Vaticana. Ha impartido diversos cursos, seminarios y conferencias en centros universitarios españoles y extranjeros, como en Sorbona, en Ámsterdam, en Utrecht, en Salzburg, en Graz, en Bonn, en München, en Atenas, en Sofía, en Roma, en Nápoles, en Verano, Soberano, en Milán, Buenos Aires, Lima y aquí en México, Distrito Federal. Actualmente es catedrática de Derecho Romano, es directora del Grupo de Investigación ADS de la Universidad Autónoma de Barcelona, es directora del Máster Animal Law and Society, siendo el primer máster de este tipo en Europa. Y es actualmente, bueno, también está dirigiendo un sitio web especializado en Derecho Animal, que es www.derechoanimal.info, donde se están comentando casos de sentencias relevantes donde se trata tanto favorables como desfavorables hacia los animales humanos, y está también recopilando información de otros países a través de corresponsales. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra a la doctora. Muchas gracias, querido colega. Muchas gracias a todos los asistentes y, en primer lugar, a la dirección de este centro en el que me honro en ser acogida. Gracias a la hospitalidad de la UNAM, una de las más importantes universidades, ya no de Latinoamérica, sino del mundo, como todos saben muy bien. Es la primera facultad de Derecho de México que acoge esta conferencia. Es decir, que llevo 2 semanas dando conferencias en el Estado de México, en otras universidades, Querétaro, Guadalajara, y han sido, porque esta es una materia transversal, también internacional, y con gran agradecimiento me han acogido universidades como Morelia, Guadalajara, Querétaro y ahora la Zamora también. Y para mí, al final de este viaje, encontrarme con colegas de derecho, también con algunos representantes de estas materias tan importantes para el derecho animal, como es la veterinaria y como es la filosofía, me resulta especialmente satisfactorio. Creo que la UNAM demuestra con esta acogida, una vez más, el espíritu que la impregna desde su fundación, desde sus inicios, que es la innovación, la apertura, el reflejar de forma abierta lo que la sociedad demanda. La presentación de hoy se refiere solamente, como podréis imaginaros, en un corto tiempo, a algunos aspectos del derecho animal y algunas propuestas que sobre derecho animal se vienen ya haciendo en otros lugares, especialmente de Europa. Sabéis que el derecho animal es una materia jurídica, una materia emergente del derecho que esta es la página web. Es una página web que edito desde hace ya más de 6 años y que se ha consolidado como una web de referencia
tanto para operadores jurídicos como, sorprendentemente al principio para nosotros, para veterinarios. Porque tenemos toda la legislación internacional, la legislación marco internacional, toda la legislación europea, que es legislación, como sabéis, vinculante para todos los Estados miembros. Y el tema de derecho del bienestar animal, especialmente relevante e inspiradora para otros países. Tenemos toda la legislación estatal de España, la autonómica, así como la local. Publicamos un boletín legislativo actualizado, es decir, que no se cuelga de una norma y se deja ahí hasta que alguien se entera que se ha cambiado, sino que hay un grupo de especialistas que rastrean, ¿verdad?, cada vez que hay una modificación, por tanto, se mantiene al menos mensualmente al día. Y un boletín de jurisprudencia, que este sí se ha inaugurado hace poco, porque el Consejo General del Poder Judicial nos ha hecho partners para poder tener acceso a la web que está destinada a los jueces. Es decir, que pueden usar los jueces, es decir, las materias, las sentencias al día, ¿verdad? Entonces nosotros podemos consultar esta web como partners que somos y publicamos un boletín mensual con todas las sentencias de todas las instancias que se han publicado en España, como ha dicho, ¿verdad?, mi colega Samuel, tanto favorables como no favorables a los intereses de los animales. Esto es muy importante porque así vemos el progreso de la jurisprudencia, que está siendo el motor precisamente del cambio en tema de tratamiento jurídico de los animales. Ahora explicaré por qué. Bien, la web publica también sentencias comentadas porque somos conscientes de que somos un servicio público, como universidad que somos, y tenemos que proporcionar no solamente a los académicos, sino también a todos los profesionales, ¿verdad?, el acceso al conocimiento del progreso de la jurisprudencia. Sabéis que el género comentario de jurisprudencia es un género muy técnico desde el punto de vista jurídico-literario y muchas veces no resulta accesible, o sea, para la mayoría de la gente. Buscamos siempre que se haga llegar el comentario de una manera sin banalizar y sin trivializar, pero que pueda ser también en algún nivel comprensible por el gran público. Por supuesto, es un instrumento de estudio para los estudiantes de Derecho, es un instrumento de estudio para los estudiantes del máster de Derecho Animal y por ello resulta enormemente útil para hacer trabajos de investigación, para hacer trabajos de grado, trabajos de final de máster, es decir, que es una fuente, digamos, que con el tiempo, o sea, que luego ya lo está siendo, pero con el tiempo será un centro, o sea, está siendo un referente para la docencia y la investigación. ¿Por qué no he dicho que nosotros en la Facultad de Derecho tenemos, respecto del derecho animal, dos distintos niveles de tratamiento? Primero tenemos un curso de grado de Derecho dentro del plan de estudios curricular, es decir, aprobado por el Ministerio, asignatura que se puede cursar en el tercero o cuarto semestre. Y también tenemos, desde el año 2006, y también un máster en Derecho Animal y Sociedad, que ya tiene una andadura, es un máster internacional, tanto por los alumnos como por los propios profesores que vienen de todo el mundo. Lo presentaré al final de esta presentación, si me lo permitís, y os traigo algunos folletos trípticos para los que estéis especialmente interesados en esta materia. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a plantear algunas cuestiones. Me vais a perdonar, ¿verdad? Pero yo acostumbro a dar mis clases paseando. Puedo darlo con mayor comodidad para mí, también, o sea, con más agilidad, o sea, que es a lo que estoy acostumbrada, por tanto, si me permitís, te lo voy a hacer. En primer lugar, puesto que sé que es una materia que está en ciernes,
¿Me oís si no utilizo el...? ¿Me oís si no utilizo? ¿Sí? A ver, aquellas dos queridas compañeras que salen del fondo, si veis que bajo la voz y no me oís, os pido por favor que levantéis así la mano, y esto es el aviso, es una señal ya acordada también con mis alumnos, ¿verdad?, para que me avisen de que bajo la voz, pero yo tengo que pasar. Entonces, esto es costumbre de la casa. Así que, mirad, en primer lugar vamos a hacer algo que normalmente los profesores de Derecho, ¿verdad?, o sea, solemos hacer. Vamos a ver de qué vamos a hablar y las aproximaciones y las diferencias, ¿verdad? Son tres términos completamente diferentes. Concomitan en el término animal, pero abarcan relaciones muy diferentes, que son derecho animal, derecho del bienestar animal y derechos de los animales. Cuando hablamos de derecho animal, que es de lo que vamos a hablar hoy, hablamos de todo lo que hace referencia al derecho privado, básicamente. Como hablo para colegas, no hace falta que explique más, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero con un derecho privado? Es decir, derecho patrimonial, básicamente. Por lo tanto, la relación del hombre con los animales, el ser humano con los animales, desde el punto de vista de las relaciones patrimoniales, propiedad, contrato, responsabilidad, etc. El derecho del bienestar animal refleja la responsabilidad de los Estados respecto de la protección y de la mejora de los animales. Por lo tanto, ahí, y esto tiene una enorme incidencia en las aportaciones que la ciencia veterinaria y la biología ha hecho en los últimos años. Es decir, son políticas públicas de mantenimiento de lo que se ha venido dando en llamar elementos básicos, estándares para el bienestar animal, basados en las llamadas 5 libertades que desde el siglo XIX ya el Parlamento británico aprobó como estándares de bienestar mínimo para todos los animales, tanto de granja, laboratorio, es decir, que tiene un largo recorrido, como podéis ver. En cambio, cuando hablamos de derechos de los animales, aquí, queridos colegas de filosofía, ética, ¿verdad?, tenéis un papel muy importante, porque es una perspectiva filosófica que reconduce a aquella actitud personal, es decir, la reacción ética individual que muchos movimientos, ¿verdad?, aunan a muchos movimientos en defensa de los animales. Por lo tanto, son cosas muy diferentes. El derecho como técnica jurídica es evidente que se basa en la ética y en los derechos de los animales, en lo que se da en llamar, que se puede llamar derechos, o como se suele decir en los países anglosajones, interests of animals, of animal rights. Y ya se sabe que es una perspectiva filosófica y ética, pero no técnico-jurídica. Por eso, o sea, produce rechazo en nuestros colegas, ¿verdad?, y en los abogados, es decir, darles derechos a los animales. La gente se espanta, ¿verdad? Dicen, ¿cómo? No tienen obligaciones, o sea, ¿verdad? Pero esto es una perspectiva filosófica, ética. Cada uno tiene que reconocer en sí mismo si acepta o no esa perspectiva ética y qué consecuencias le da en su propia actuación. Por eso, colectivamente, muchos movimientos de defensa de los animales abogan por ese reconocimiento de esos intereses básicos de los animales. ¿Se entiende? En cambio, lo que a nosotros nos concierne, ¿verdad?, o sea, como facultades, como académicos, como futuros abogados, operadores jurídicos, jueces, o sea, funcionarios de instituciones locales, federales, internacionales, son estas dos perspectivas. El derecho del bienestar animal, ¿verdad?, y el derecho animal. Y ahí, o sea, sí que concomitamos tanto con los veterinarios como con los filósofos. Necesitamos darnos la mano, no vivir tan separados. Bien, entonces, dicho esto, al final abriremos un turno de palabras, ¿verdad? Es decir, termino, ¿verdad? O sea, por tanto, el término derecho de los animales tiene un componente más ético que jurídico. Sin que eso sea desdoro, ¿verdad? O sea, de lo que podríamos llamar, o sea, no es ninguna
connotación negativa, es que es diferente, y son ciencias diferentes, y especialidades diferentes. Esto a los de derecho nos gusta mucho, tener claro de qué estamos hablando, ¿sí o no? Y a partir de ahí, ya, nos relajamos y decimos, ah, bueno, entonces a lo mejor podemos empezar a pensar juntos. Bien, el derecho, desde muchas perspectivas, desde luego desde la que yo comparto y la que científicamente abogo también, y en la que he estado formada, es la que tiene en cuenta que el derecho es un producto histórico. Disculpad, ¿verdad? O sea, el término producto para el derecho, o sea, que no es, por supuesto, ningún tipo de minusvaloración, pero el derecho responde a las necesidades de una sociedad concreta en la cual trata de organizar las relaciones interpersonales para evitar conflictos de intereses. Por lo tanto, los aspectos sociales para el derecho tienen una importancia decisiva, importantísima, porque a través de la permeabilidad de los datos sociales el derecho afina, cambia, ¿verdad?, orienta muchas de las decisiones. Y ya pondré ejemplos concretos de cómo últimamente en muchos países del mundo esto ha ocurrido así. Respecto de los animales, ya en el año 2009, se ha venido repitiendo, el Eurobarómetro, que es un instrumento de la Comisión Europea para medir los intereses de los individuos pertenecientes a los Estados miembros, de qué tendencias, ¿verdad?, se apuntan, o sea, por dónde está yendo la sociedad, qué es lo que interesa, qué es lo que hay que priorizar, ¿verdad? Ya configuraba el bienestar de los animales y la protección de los mismos como una de las 5 prioridades de todos los Estados miembros. Fijaros, en enero y noviembre de 2009, la Comisión para el Bienestar Animal trazó un plan, ¿verdad?, el 23 de enero desde el 2006 al 2009, y el Consejo de Europa, o sea, ante la OIE, la World Organization for Animal Health, o sea, reconocieron estas prioridades en forma de una acción o plan cuyo lema era mejor prevenir, prevent better than cure. Prevention, better. Es decir, es mejor adoptar estrategias de prevención que no tener que poner remedios, ¿verdad? O sea, que cuando ya ha ocurrido, es decir, un tipo de desgracia, cuando se han cometido abusos para los animales, cuando las situaciones se desbordan. Entonces, bajo ese tipo de visión, estamos actuando en los últimos años en los países europeos. Se han afinado, y ahora diré después, o sea, a dónde ha llegado este tema, que es a poner en activo, a responsabilizar a la sociedad dentro de 2 grandes bloques, en el que todos nos podemos ver en algún momento insertados. En uno, desde luego, que es en el de consumidores, responsabilizar a los consumidores de los productos animales, es decir, que exijan que estén etiquetados y que se compruebe que vienen de, digamos, cría y producción respetuosa con las 5 libertades y con el derecho al bienestar animal. Y también, precisamente, a los productores, industrias, también a los productores. Aquí, en todas lo que podríamos llamar escalas y fases. Fijaros si es importante el que abarca no solamente lo que podríamos llamar la pura compasión personal, ¿verdad?, que es muy importante, y la empatía con los animales. A todos, de alguna manera, nos ha traído aquí. O la curiosidad, ¿qué es esto del derecho animal, verdad? ¿De qué hablará? O sea, la empatía
con los animales, que te puede venir de siempre o de un momento determinado que tuviste, o sea, nos suele ocurrir, el perro de tu vida o el gato de tu vida. Esta es la verdad. Entonces, tienes desde ese momento una gran empatía con los animales. Te gustan desde siempre, ¿verdad? O sea, ese me parece a qué público me estoy dirigiendo. Lo que es cierto, y esto sí que se ha podido comprobar, es que hay una sensibilidad social emergente en favor de los animales y en favor de una mejora del trato a los animales. Nosotros, como juristas, como veterinarios, como ciudadanos, o sea, estamos implicados y sabemos que esto es así, que se constata. Bien, la relación del hombre y el animal, no hace falta que lo diga, voy muy rápido en esto, o sea, es una relación que hunde sus raíces en los principios, en la historia de la humanidad. Es decir, que forman parte de nuestra vida los animales es algo, o sea, que no lo podemos enseñar. Que los usamos a veces mal, también, es cierto. Que forman parte de las representaciones de las creencias populares, pues no hay más que ver las representaciones, o sea, del arte mexicano, o sea, desde, además, anterior a la colonización. Que la literatura ha recogido la vida, la personalidad, el interés de los animales hasta el día de hoy. O sea, si empezáramos a citar obras, es que no acabaríamos. Es una especialidad en sí misma. Que la pintura, yo he puesto Goya, porque hay una pintura de Goya que me gusta especialmente porque es un contraste. En las pinturas negras, que sabéis que están en una parte del Prado, hay un perito que se asoma sobre el cual el artista focaliza la luz, es como de un color amarillo, ¿verdad? Y está con unos ojos de inocencia cuando el resto de la pintura es una cosa, ¿verdad?, estremecedora. Ese contraste lo buscó Goya. Goya era un amante de los animales y contra todo lo que se piensa, la tauromaquia de Goya, como ilustrado que era una crítica a las corridas de toros. O sea, en una de las últimas exposiciones monotemáticas sobre este tema, en el Prado, el comisario jefe de la exposición escribió un precioso artículo e introducción a la publicación, ¿verdad?, o sea, de las obras recogidas en este sentido. El cine, no digamos, ¿no? O sea, cuántas veces aparecen los animales como personajes principales, no ya como protagonistas, sino cuando... Disculpe, ¿no se puedo cambiar las diapositivas para que usted siga? No, ya cambié. Sí, no pasa nada. Sí. A mí moverme me gusta. O sea, que yo voy... Gracias, lo agradezco muchísimo. Y aquí un punto también, o sea, que interesa tener en cuenta. La ciencia ha tenido siempre un papel preponderante en el trato con los animales. A día de hoy, gracias a la ciencia veterinaria y a la biología, o sea, el derecho ha adoptado el término derecho del bienestar animal y animales como seres sintientes. Y empieza en el siglo XIX precisamente el gran quiebro, ¿verdad? O sea, digamos, de la afirmación científica respecto del trato con los animales, el hacer diferentes, el no considerarlos, aunque estén en el derecho considerados como cosas, a matizar, ¿verdad? Esa afirmación empieza aquí. Aunque siempre el esfuerzo anterior, o sea, el que se plasma en herbarios, en bestiarios, tiene más bien un carácter mitológico, imaginativo, pero es muchas veces, como en la antigüedad, se expresa precisamente en los resultados de la ciencia. Si esto fuera un curso amplio, aquí, desde luego, exhibiría ejemplos gráficos de todo esto. Pero, como sabéis, esto es simplemente una charla introductoria. Entonces, desde ese punto de vista, fijaros en esto. ¿Cómo reflejan los tratados históricos el avance de la ciencia? Mirad qué sorprendente. En el siglo IV a.C., hasta 1842, el origen de las especies, todas estas obras, ¿verdad?, de carácter, algunas filosófico, histórico, ¿verdad?, o sea, digamos, de recopilación. Esta sí que ya, fijaros, una historia de los animales de cuatro patas, de las serpientes y de los insectos. Todas estas obras reflejan los avances científicos de su época. Es decir, que
La ciencia siempre se ha estado preocupando por lo que tenemos al lado, por los animales, tratando de comprenderlos mejor. Y los dos grandes hitos que recoge la ciencia de su época, a los cuales estamos aún anclados, son la historia de los animales de Aristóteles y Darwin, en un sentido muy diferente. De Aristóteles, y el derecho lo recoge, nosotros hemos adoptado el pensamiento de que la diferencia entre un ser humano y un animal radica en que los seres humanos podemos hablar y tenemos capacidad de raciocinio. Esa es una afirmación muy bien demostrada, no podía ser menos, por Aristóteles, ¿verdad? Y que se recoge en todas estas obras, hasta aquí, básicamente. El derecho, por lo tanto, desde el siglo IV a.C. por lo menos, o sea, recoge ese mismo tipo de esquema, la diferenciación entre animales, ¿verdad?, y seres humanos es la capacidad de hablar y la capacidad de raciocinio. Eso lo sé. Entonces, el matiz, o sea, cuando empieza a cambiar, digamos, esa categoría absolutamente cerrada e indiscutible, es a partir del 19. Y ya veréis cómo, porque en algunos aspectos la filosofía, los pensadores, ¿verdad?, también empiezan, digamos, a criticar, ¿verdad?, mucho antes la ciencia alemana, a criticar esa diferencia tan radical. Bien, entonces, ante eso, es decir, ante esa especie de movimiento del pensamiento filosófico, histórico, científico, el derecho adopta una actitud de silencio. Recoge el resultado de esas posiciones aquilatadas, ¿verdad?, en el tiempo, desde el siglo IV, así lo recoge el derecho romano también, y siendo como es el derecho un arte y una ciencia puestos al servicio de la convivencia, no ve amenazada la convivencia por el hecho de que los animales figuren también dentro de la sociedad. Es decir, no les concede, digamos, la prerrogativa de que entren en colisión de intereses o que en los conflictos patrimoniales tengan el papel que siempre se les ha asignado. ¿Se entiende? O sea, desde el punto de vista técnico, no está mal. Es más, yo defiendo siempre que el que los animales se introdujeran en un momento histórico, en un sistema jurídico que fue el romano, por primera vez, que anteriormente en otros sistemas jurídicos de la antigüedad tampoco hay propiamente sistemas como tal, no hay una categorización de los animales. Hay algunas normas referidas a los animales, no el código de animales. Pero lo que es creación de una categoría y por lo tanto, como sabéis, el derecho, o sea, concatenar a esa categoría dentro del propio sistema y atribuirle, ¿verdad?, cambios, posiciones, etc. Esto se hace en Roma. ¿Cuándo? Por intereses económicos, cuando por la evolución de la sociedad, que es muy antiguo esto, por supuesto, el animal entra a formar parte de la categoría de las cosas junto con los esclavos, porque son las dos grandes fuerzas de trabajo para una sociedad evidentemente agrícola. Entonces, ciertamente, o sea, la concepción, esa misma concepción, ¿verdad?, de que los animales sirven a una sociedad evidentemente agrícola, no ha cambiado, no cambia sustancialmente cuando se codifica el derecho en época de Napoleón. La sociedad sigue siendo agrícola. Por lo tanto, lógicamente, o sea, ¡ay! ¿Qué fue la luz? Interrupción, esto es lo que se llama el minuto de silencio. Pasa un ángel, pasa una patrulla, ¿verdad? Pero se arregla. Si no, mientras tanto voy a leer una carta que va a arreglar mucho. ¿Qué ha pasado? ¿Te he leído la voz? No, es que a lo mejor tenemos que quitar el email, ¿no? Ah, no se me olvida. Pero como lo tenemos en la...
colega Samuel va haciendo algún tipo de investigación técnica, yo os voy a leer una carta que creo que os interesa, la iba a leer más tarde, pero la voy a leer ahora. Mira, el problema que en Europa y en otros países del mundo tenemos, hay que, con los animales, problemas, o sea, también tenemos grandes ventajas que no sabemos muchas veces apreciar, por ejemplo, para la salud. Pero algunos problemas exceden lo que un Estado puede solucionar. Entonces, hay un problema que quizá comparte México con ese país al que voy a mencionar y al que se dirige la carta, que es Rumanía. Es el tema de los animales, de los perros callejeros. O sea, perros que viven una muy mala vida, una vida muy expuesta, ¿verdad? Y que, digamos, muchas veces están en situaciones de deterioro muy grande y además, pudiendo transmitir enfermedades a la sociedad, ¿verdad? A los ciudadanos. Es decir, no se ha asimilado la idea de que el animal es también un componente de la ciudadanía dentro del medio urbano y por lo tanto hay que darle un estatuto y hay que procurar medidas de protección. Entonces, en Rumanía es un país donde este problema de los perros callejeros es muy acuciante, pero tremendamente acuciante. Y a mediados de agosto de este año se produjo un hecho muy doloroso, que fue que unos cuantos perros mordieron a un niño, salió en las noticias internacionales, mordieron a un niño y murió a consecuencia de las heridas, eran perros callejeros. Entonces, la sociedad rumana, digamos, que estalló en cólera y pidió medidas, para que se erradicara ese problema. Erradicarlo quería decir hacer desaparecer a los perros callejeros. Así que el Ministerio, el Parlamento, dictó con gran urgencia una ley por la cual se permitía a los gobiernos locales que sacrificaran a aquellos perros, ¿verdad?, que llevaran más de 14 días en un refugio, que es un tiempo, como sabéis todos muy bien, escasísimo, ¿verdad?, los que sois voluntarios en algún refugio de animales. Entonces, precisamente ante ese problema, ante esa medida, que causó gran alarma en el resto de los países europeos, todo el mundo, pero qué barbaridad, ¿no? Pensar que en Cataluña, por ejemplo, como en otros países, en Cataluña está prohibida la eutanasia de animales en refugios, no se sacrifican desde hace ya muchos años. Lo que se hace es promover la adopción, que han aumentado muchísimo, promover cursos de tenencia responsable y luego los animales que quedan en los refugios terminan allí su vida, los que no se adoptan, que ya llegan viejecitos, pero no se les mata. Que eso es, como me decía ayer una señora mexicana muy simpática y que además lleva muchos años trabajando con los animales en una fundación, Hagenberg, que es una fundación de origen alemán, pero que es mexicana, el ciudadano que la creó a favor de los animales decía, la muerte, decía para ella como para los animales, ni con varita mágica. Bueno, me hizo tanta gracia que lo voy a repetir mañana en clase. Entonces, le escribe Tonio Borg, que es el presidente de la Comisión Europea en tema de salud y bienestar animal. Ha sido nombrado recientemente este verano. Y es jurista, es colega nuestro, tenemos nuestra edad, y doctor en Derecho. Le dice, querido ministro, está fechada la carta el día 1 de octubre, que ha sido rápida en cuanto se promovió, a ver qué se va a hacer. Querido ministro, con gran tristeza he conocido el trágico accidente en que un niño de 4 años ha sido mordido y, a consecuencia de ello, ha muerto hace 3 semanas, de que se ocurrió la primera semana de agosto. En tales circunstancias, es muy comprensible la gran emoción, la gran conmoción que ha sufrido la sociedad rumana, así como la presión que las autoridades públicas han tomado para evitar y prevenir tales dramáticas situaciones en el futuro. Te pasaré la carta para que la puedas distribuir a los correos. Os va a servir, es una carta bien argumentada. Sin embargo, reconozco y respeto, naturalmente, hay
humano. Y entiendo la adopción de esa ley que permite a las autoridades locales aplicar la eutanasia a los perros que hayan estado más de 14 días en un refugio. Sin embargo, y a pesar de la ausencia en la Unión Europea de una ley general acerca de los animales y de unas competencias específicas acerca de los perros callejeros, quisiera con esta carta recordarle las recomendaciones acerca de la población de perros callejeros que ha dictado la World Organization for Animal Health, la OIE, que como sabéis, no sé si lo sabéis, la UNAM, o sea, es decir, el programa de bioética de la UNAM es centro de referencia de la OIE, o sea que México está también, o sea, perfectamente comprometido y es conocedor de las recomendaciones que ahora voy a leer y que recoge la carta de la OIE. La Unión Europea ha adoptado las recomendaciones de la OIE que contemplan la muerte de los perros, pero proveyendo, en los casos en que sea necesario y no haya otro sistema, de todos aquellos medios que eviten el sufrimiento del animal. Y además se necesita no solamente, digamos, causar la muerte, la eutanasia sin sufrimiento, como decía esta amiga, mi compañera mágica, sino el que se usen medidas conjuntamente de control que tengan efectos a largo plazo. Como por ejemplo, medidas de control que incluyen la educación y la legislación de cara a fomentar la tenencia responsable. Educación y legislación. El registro y la identificación de los perros, es decir, el censo, que es obligatorio en toda Europa, el chip y la cartilla sanitaria. Así como las medidas preventivas de reproducción, tanto sean químicas como quirúrgicas, o como las medidas de contracepción para controlar la población canina. Rumanía es un miembro de la OIE y es responsable de implementar esas recomendaciones que representan una importantísima referencia técnica para el control de la población de perros callejeros. Les recuerda, ustedes son de la OIE, por lo tanto, esto no solamente tienen que respetarlo, como tales. En el espíritu del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, llamado Tratado de Lisboa del 2009, y en particular en su artículo 13, que mencionaremos, hay que reconocer que los animales son sentient beings, son seres sintientes. Fijaros qué interesante, ahora vamos a eso. Y quisiera recordarle que debería Rumanía completar en su integridad las recomendaciones de la OIE y el espíritu del artículo 13 en toda su plenitud para el control de la población de perros callejeros. Yours sincerely, Tony. Os pasarán la carta porque creo que es un documento, nosotros hemos publicado también en la web con un comentario, así como un discurso que también recomiendo que lo leáis, haciendo un balance de esas políticas de la UE acerca del bienestar animal y la legislación europea marca, ¿verdad? Es muy inspiradora. Lo digo porque cuando hay modelos que se pueden adoptar, nosotros que somos la generación que vamos a tratar, ¿verdad? O sea, que estamos llamados a integrar ese cambio respecto de los animales en el derecho, o sea, tenemos modelos, como hemos tenido siempre, de referencia a los que podemos acudir para inspirarnos. Por lo tanto, en este momento, saber para hacer mejor, para trabajar mejor, es importantísimo. Bien, por lo tanto, decía, o sea, que este es el panorama que tenemos, o sea, en el derecho actual. Y esa solución napoleónica, o sea,
la solución que adopta Napoleón es considerarlos cosas, incluso cuando carecen de dueños, res nudibus, como sabéis todos, especialmente aplicable a las colonias de gatos. O sea, se refiere a la apropiación y a la persona en general, pero daros cuenta de una cosa. Esta es la misma regulación, son otros de los artículos del Código Mexicano, pero la regulación es la misma. Está plasmado tal cual. Los animales son cosas, son objeto de apropiación, están dentro de la propiedad. Por lo tanto, o sea, en resumen, nada de lo que las relaciones jurídicas hasta ahora existentes en el derecho se refieren siempre, ¿verdad?, a las relaciones de las personas y en las que los animales son objeto de las mismas. No hay regulación, salvo en la legislación de bienestar animal, en la que el animal sea el referente. En el resto de la legislación no, donde, sobre todo en la civil. En la penal, ¿verdad?, este colega que nos oye, ¿verdad?, el derecho penal ha sido bastante más sensible a los cambios, ¿verdad?, y sobre todo que ha introducido la ciencia, porque el tipo penal ha variado de ser ofensas, por ejemplo, a la sensibilidad pública, a castigar, por lo menos en muchas legislaciones en Europa, creo que es la propuesta de cambio que se está haciendo aquí en México, a punto de aprobarse, castigar el maltrato mismo, el sufrimiento del animal, aunque no se diga así. El derecho penal ha cambiado la óptica con más celeridad que, digamos, la vertebración del derecho a través de las relaciones del derecho civil, o sea, mercantil, etc. Pero esto no es así para todos los países. Y ahora vamos a ver ejemplos de cómo no es así. Nosotros sabemos muy bien, o sea, que un código no lo resuelve todo. Sabemos muy bien que incluso la codificación está en crisis. Pero hasta ahora un código lo que sirve es una técnica que simplifica lo complejo. Es decir, una técnica que tiene que aprovechar unas reglas de integración que sean referentes, que sean siempre las mismas. Por eso, si los animales no son personas, son cosas. Ahora bien, ¿verdad?, fijaros que las consecuencias son que representa esa ordenación que nosotros tenemos ahora, los intereses de una sociedad agraria han tenido la industrialización. Continúa, ¿podemos nosotros decir que nuestra sociedad responde a esos parámetros hoy? Básicamente no. Por mucho que la agricultura sea una de las riquezas de muchos de los países, Francia, por ejemplo. Pero Francia está a punto, lo digo por conocimiento de causa, luego lo explicaré, o sea, está trabajando en cambiar su código y su constitución, como ya han hecho otros países. Fijaros que el término persona, y esto no es solamente una originalidad mía, pero tenéis que pensar, o sea, queridos compañeros juristas, que es una categoría diferencial el término persona. Pero el término persona es, o sea, no es unívoco para el derecho. O sea, persona no significa un ser humano. Para nada. A ver, persona jurídica. No tiene nada que ver, o sea, con un ser humano. O sea, representa los intereses de una sociedad, de una corporación, es verdad, integrada por seres humanos, pero la personalidad jurídica en sí mismo es un nivel de abstracción, ¿verdad?, que precisamente sirve para suplir las dificultades de que las personas en su conjunto que forman una corporación, una sociedad, pudieran obtener representatividad. Es decir, que el derecho tiene instrumentos, o sea, que no son de fantasía, sino son de aplicación de técnica jurídica que van desde la ficción jurídica hasta la analogía, pasando por la interpretación. Es decir, que nosotros tenemos una cantidad, o sea, de técnicas y de instrumentos para hacer posible el reconocimiento de realidades que a veces la sociedad promueve, pero importantísimas. Fijaros en los cambios que ha habido en derecho de familia en los últimos años, ¿sí o no? Importantísimos. O sea, nosotros no nos hemos aferrado en términos de persona y en términos de familia, ¿verdad?,
a realidades que no respondían ya a las necesidades de una sociedad que ha evolucionado. Y las hemos cambiado. Hablamos ahora tranquilamente de familias monoparentales, pero con toda tranquilidad. Es decir, hablamos, por ejemplo, de uniones de hecho, perfectamente asimiladas, es decir, reguladas, o sea, por el derecho. O sea, a través, por ejemplo, de un registro municipal, en algunos casos, de un instrumento notarial, en otros casos, de muchas formas. El derecho tiene una gran cantidad de capacidades de flexibilización. Por eso, fijaros, el término persona, o sea, no tiene que ver, ya lo critica Kelsen, no tiene que ver con la forma humana. Es una pauta para organizar, lo dijo Kelsen, una pauta para organizar las relaciones jurídicas, no es nada más. No es nada más. Persona, el término, quiere decir la máscara que se llevaba en los cortejos fúnebres para representar las distintas facetas que un ser humano, ¿verdad?, que un individuo había representado a lo largo de su vida. Por tanto, persona es algo artificial, es la representación, lo que representa un individuo para el derecho. Es así, no es nada más. Os comento, o sea que, en este sentido, y es importante, digamos, o sea, tenerlo en cuenta, que el derecho ha resuelto muchas cuestiones tan importantes como decir, fijaros, una cosa tan natural, los frutos respecto de la propiedad. O sea, extensión de la propiedad, uso, disfrute, disposición, ¿verdad? Extensión de la propiedad, y nosotros nos imaginamos un fruto así, ¿no? Es decir, así, sin más, ¿verdad? Por cierto, esta es una fotografía bellísima de una exposición que se hizo en París en 2008, que se llamaba Bête et Monde, y que se organizó con ocasión de la transformación del matadero municipal, que estaba en el centro de París, en una sala de exposiciones. Entonces, en homenaje para lo que había servido, la podéis consultar, ¿dónde está? En la web, o sea, está online. Es una fotografía muy bonita, o sea, de un fotógrafo, como veis, chino, es una preciosidad. Y eso es lo que nosotros imaginamos como fruto. Pero ¿qué decimos, por ejemplo, los frutos naturales? Eso también es un fruto, ¿verdad? O sea, y además, fijaros, pongo esta fotografía aquí porque es un contraste, o sea, del tipo de cría, ¿verdad? O sea, no extensiva, está prohibida en Europa desde este año y en España se ha aplicado temporalmente, o sea, contemporáneamente, perdón, la prohibición de los paritorios para las cerdas, en los que están inmóviles, paren, se inseminan, y acaban teniendo escaras, parálisis, o sea, contracciones, de todo, ¿no? Entonces, nosotros los frutos naturales nos parece natural, ¿verdad? Ya lo vemos, los cerditos, o sea, los pollitos, etc. Y los frutos industriales, y los frutos civiles. O sea, el derecho ha utilizado, por ejemplo, o sea, con el término fruto que responde a una realidad tangible, o sea, a realidades que no son tangibles. Entonces, en ese sentido, o sea, animo, ¿verdad?, a los que me estáis oyendo, a que penséis que el derecho hoy en día, o sea, quizá tiene que mover ficha y no hacer un derecho que por supuesto contemple los intereses de la sociedad, pero no el exclusivo interés del ser humano, como hasta ahora. Es decir, no simplemente con esta visión que es una visión solo parcial. Y así lo ha demostrado una sociedad anterior a nosotros, ¿verdad?, que empieza a ser consciente de que los animales, mirad, ya en 1754, antes de la Revolución Francesa, uno de los grandes prohombres, ¿verdad?, intelectuales que preparan el camino para el cambio político, social, económico que fue la Revolución Francesa, Jean-Jacques Rousseau reconoce, ¿no?, que, fijaros, la crítica aristotélica, ¿verdad?, aunque eso se veía con prevención, diciendo, si nos tocan a Aristóteles, se nos cae todo encima, ¿no? Pero no era así, era el reconocimiento de una realidad. O sea, a pesar de que no tengan raciocinio, son seres sensibles.
sintientes. Es decir, por supuesto, o sea, los animales empiezan ya a verse como seres sintientes, pero en ese momento no se extraen aún consecuencias jurídicas. Hay que avanzar un poco más, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Verdad? Esto es lo que estaba viendo Crusoe. Bueno, Crusoe probablemente no estuvo nunca en Swansea, pero esto es de 1799. Esto es la figura de un mercado de la época. O sea, uno que le pega a un animal, ¿verdad? O sea, por supuesto, puestos andantes, o sea, esa especie de confusión. Esto era la sociedad. A ese tipo de sociedad se dirigía a ese pensamiento. A pesar de que leo esto, son seres sensibles. Mirad, hay una novela de Balzac, yo la tengo recogida en una publicación que para porque me interesaba, en la que, o sea, digamos, un hombre de ciudad, o sea, en ese lugar, los intelectuales están cambiando el mundo rural, ¿no? O sea, el citoyen, pues ya existe, ven el mundo rural como algo, o sea, que practica, digamos, actitudes respecto de todo, pues especialmente de los animales, que el ciudadano medio en la urbe ya no los practica. Entonces, que Francia, en este sentido, ha tenido siempre un gran sentido de protección al animal urbano. La escena que refleja Balzac es la de un ganadero que está dando una paliza de palos al perro que viene al lado porque no sé qué cosa ha hecho. Y entonces el ciudadano de la novela le dice: ¿pero qué hace usted? Se está portando como un miserable, eso es una barbaridad. Y él le dice: es mío y hago con él lo que quiero, ahora lo voy a matar. Es decir, fijaros que ya en la literatura hay críticas a ese tipo, pero eso sí, de la conciencia ciudadana, ¿verdad?, se traspasa a que no son admisibles ciertos tipos de actitudes. Entonces, es interesante que ante la sociedad vivía rodeada de esto, había ya espíritus avanzados, ¿verdad?, o sea, que pensaban en otra dimensión. Entonces, ahora entramos en la parte de que si esto es lo que tenemos hasta ahora, ¿qué modelos hay? ¿No? ¿Tenemos? ¿Media hora tenemos? O sea, ¿qué modelos hay? ¿Qué modelos hay ya experimentados? O sea, que de alguna manera puedan contribuir, ya están contribuyendo a adoptar otra visión respecto de los animales y el derecho. Nosotros estamos probablemente en la tradición de los países del sur de Europa y un país de tradición codificada. Los países del Common Law, o sea, Estados Unidos, Canadá, Australia, los países del Commonwealth, o sea, han sido bastante más flexibles si nosotros básicamente integramos a los animales como cosas, pero desde Japón, Turquía, toda Latinoamérica, ¿verdad? Esa tradición del sur de Europa, toda Latinoamérica. Los países del Common Law, por la configuración de su sistema, que el auditorio, o sea, que conoce perfectamente la diferencia, no me voy a extender, todos sabemos cuál es la diferencia entre uno y otro sistema jurídico, abierto, cerrado, etc. O sea, ha incorporado con bastante más facilidad y agilidad esta declaración programática que viene de la ciencia veterinaria del reconocimiento de que los animales son seres sintientes, porque tienen, ¿verdad?, un aparato técnico, un aparato nervioso, un sistema nervioso muy semejante al humano y recibe los inputs, ¿verdad?, de dolor, de emociones, de miedo, de pánico, de sufrimiento, exactamente igual que lo recibimos nosotros, pero lo reflejan de forma distinta. Entonces, seres sensibles, seres sintientes que forman parte de nuestro entorno medioambiental es la línea de trabajo que se tiene ahora en muchos países. Es decir, que el derecho adopte, no ya en forma programática, sino en forma de derecho legislado, o sea, precisamente este postulado. Y ahora veremos cómo se ha resuelto. Mirad, de entrada, estos países, y me falta Chequia, han cambiado tanto su constitución, ¿verdad?, como su código. Austria en 1986, mirad, Alemania el PGB en 1990, Suiza en el 2000,
el PEI también. Cataluña en el 2006 tenemos código civil propio. Cambian dentro de la materia de propiedad, cambian el estatuto de los animales de cosas a no cosas. ¿Se entiende? Entonces, congruentemente, en la Constitución se reconoce una protección especial a los animales. Aquí no he reflejado la Constitución italiana, que dice, o sea, de forma verbal, es decir, explico, que el respeto por los animales es un valor del pueblo italiano. La Constitución alemana, que ahora veremos, o sea, hace aún una declaración más amplia y técnicamente además mejor construida. Pero fijaos que es importante, o sea, que en esta década, empezando por el 86, ¿no?, finales de los 80 y en los 90, se produce el gran cambio. Animales, cosas, y en textos de tanta reputación y reconocimiento técnico como el BID, el ABD, el BID de Suiza, se reconoce que los animales son no cosas. Chequia lo ha reconocido el año pasado y Cataluña en el 2006, tal cual. Ahora lo veremos, que, por ejemplo, ¿y por qué? ¿Por qué reconocen esos códigos, verdad, que los animales son no cosas, que son seres sintientes? Porque en 1822, en el Parlamento británico, se presenta una propuesta de ley para la protección del ganado, es decir, del ganado, de los animales de producción, y elaboran, para justificar esa protección del ganado, elaboran un documento que acompaña, por decirlo así, a la justificación de la propuesta legislativa, y que se conoce, como sabe muy bien, ¿verdad?, este compañero veterinario, se conoce con el nombre de las 5 libertades, que lo he reflejado en inglés porque me parece que es muy útil que lo tengáis presente. Es decir, que los animales, y esto es, fijaros, el estándar o módulo que se aplica para los animales en toda la legislación europea. O sea, el parámetro de las 5 libertades, 5 freedoms. Aunque ahora, en muchas reuniones, ya decimos, hay que ir un poco más allá. Esto es lo que garantiza que el animal viva una vida digna, una vida buena, a good life, pero ahora lo que se pretende, ¿verdad?, es que el animal tenga con esto una vida digna de ser vivida. Entonces, libertad de hambre y de sed, libertad de estar de disconfort, es decir, que tengan áreas de descanso. Libertad de dolor, de heridas, de enfermedades, que estén libres para poder expresar el comportamiento normal de su especie. O sea, si las gallinas escarban, que escarben, si los cerdos hocican, que hociquen, es decir, que tengan la oportunidad, ¿verdad?, de manifestar ese comportamiento que le es propio. Y libertad de cualquier situación en la que pasen estrés, pánico o miedo. Vosotros todos habéis visto seguramente esa película de una científica que es autista, ¿verdad?, que es Temple Grandin, ¿verdad que sí? ¿La habéis visto? Una película que ha aparecido, es una película producida para televisión, no sé si exhibido en cines. ¿Sabéis quién es esta científica americana? ¿No? ¿Lo escribo? Vale. ¿Esto os suena, este nombre? Bueno, buscarlo en Google. Y probablemente encontraréis la película, además está también circula por la red. La base de las investigaciones es una científica muy reputada, o sea, muy reconocida de veterinaria. Y la base de sus observaciones es que, o sea, siendo ella como es autista, o sea, digamos, hizo pruebas de cómo se siente un animal cuando lo bajan de un camión, lo meten dentro de las pasarelas para ir al matadero, ¿verdad?, y las situaciones en las que se puede, a pesar de que vayan a sacrificarlos, disminuir el pánico y el miedo que sienten y la inseguridad. Porque antes de que ella trabajara en este tema,
Las pasarelas estaban diseñadas de tal manera que ellas perdían la visión, tropezaban, se rompían las patas y llegaban, o sea, de verdad, o sea, con una situación de estrés tremendo. Entonces, es una de las personas a las que se ha consultado precisamente para, o sea, hacer la modificación de forma, o sea, legislativamente de las pasarelas, o sea, para conducir a los animales en los mataderos al sacrificio. Es que pegue un cambio técnico, una observación, ¿no? Pero que ha llevado, o sea, existe en Gran Bretaña una organización que se llama Compassion in World Farming. Es decir, o sea, llevar la empatía, ¿verdad? Compasión en el sentido no de, qué pena, sino de empatía, o sea, con los animales de granja, ¿no? O sea, y además existe desde hace muchísimos años. Entonces, teniendo esto presente, bueno, ya he dicho que el Código Civil de Cataluña, mirad, ¿ves? Los animales se consideran cosas, objetos y derechos patrimoniales. Los animales que no se consideran cosas, ¿no?, están bajo la protección especial de leyes que lo regulan. Este esquema lo vais a ver repetido, por ejemplo, en Suiza. Tiere sind keine Sache. Es decir, los animales no son cosas, son no cosas. Es el único país europeo que además menciona a las plantas dentro de la Constitución para que estén especialmente protegidas. El derecho alemán, que como he dicho, o sea, principia por el 90 en modificar el BGB, ¿no?, el año 90, pero en el 2002, o sea, introducen el artículo 20, el párrafo A, ¿verdad? Perdón, aquí en la Constitución, el 26 de julio del 2002, introduce el párrafo 20A, que habla de la protección de los fundamentos naturales de la vida y de los animales. Esto es lo que se añade. Fijaros qué bonito, porque dice, asumiendo el Estado su responsabilidad respecto a las generaciones futuras, el Estado protege los recursos naturales y a los animales por medio del poder legislativo. Es muy bonito y está estudiado científicamente, hay muchísima literatura sobre esto escrita, o sea, tanto en inglés como en alemán, acerca de por qué se hizo esa declaración en esa forma. Es decir, apelando a las generaciones futuras y el propio Estado alemán. Es decir, no es una iniciativa de un partido, no es una iniciativa de un Estado, sino que es algo que a todos importa, corporativo. Entonces, este es un modelo, o sea, que se ha seguido en otros países, no de forma tan técnica, pero como ya sabéis cuál es la forma de trabajar, o sea, de los juristas alemanes tan sólida, tan prestigiada, ya veréis cómo, por ejemplo, cuando se dijo en el BGB la modificación del Artsachen Tiere, se añadió una cosa, ¿verdad? Tiere son animales, se le puso un apartado distinto, es técnica. Entonces, son cosas en el sentido de la ley, solo las cosas corporales. Y se añade el 90A diciendo, los animales no son cosas. Tiere sind keine Sachen. Y están protegidos por leyes especiales. Entonces, es decir, que se compromete con esto el BGB a desarrollar leyes especiales. Y así lo hicieron, porque os doy algunas curiosidades para que veáis hasta dónde se puede llegar. El propietario de una cosa puede hacer uso de ella a su gusto, siempre que no vaya en contra de la ley o de terceros. El propietario de un animal ha de observar, fijaros, las previsiones especiales para la protección de los animales en el ejercicio de sus poderes. O sea, los que somos juristas, ¿verdad?, entendemos lo que es introducir una novedad y al mismo tiempo respetar las categorías y el contexto, pero al mismo tiempo hacerlo efectivo. A pesar de que esa categoría presenta dificultades de aplicación, o sea, en Alemania, o sea, al hablar del contenido y de los poderes del propietario, ¿no?, insisten, fijaros, insisten, Inhalt, cuando se habla, ¿verdad?, en el 903 del contenido de la propiedad, lo modifican y añaden esto: el propietario de un animal ha de observar las previsiones especiales para la protección de los mismos. Es decir, no dejar el cabo suelto, o sea, que el 90 que no esté, ¿verdad?, en contradicción, el 90. Y fijaros este es muy bueno, ¿verdad?, porque en caso de restitución, ¿verdad?, en caso de
de indemnización de un acreedor, esto es muy interesante, añade el absence 2, añade este párrafo. Los gastos ocasionados por la curación de un animal no son desproporcionados, aun cuando excedan considerablemente el valor del mismo. ¿Qué quiere decir? Los animales hoy, en la indemnización, el juez está obligado a considerarlos como cosas, salvo cuando interpreta por delante, digamos, de esa restricción. Pero aquí ya el legislador indica que la curación de un animal no comporta gastos desproporcionados, aunque sobrepasen el valor de mercado del mismo. Es decir, lo digo para que aprendamos, o sea, modelos son los que podemos aprender. El derecho austríaco, ¿verdad?, viene a decir los animales no son cosas, lo mismo, y se les protege por leyes particulares. Si él realmente es el Allgemeines Gesetzbuch, ¿no?, o sea, el que abrió esta puerta. Pero mirad esto. Fijaros el artículo, el parágrafo 1332A. Si un animal resulta herido, se deben los gastos derivados de su curación, aunque sobrepasen el valor del animal. ¿Verdad? O sea, aquí también por encima del valor del mercado. Pero hay algo que a mí me parece especialmente interesante, que es respecto, o sea, fijaros, en Austria se modifica, o sea, la ley de embargo, Exekutionsordnung. Entonces, se declaran a los animales como cosas inembargables. Pero fijaros que en un texto jurídico no tiene el legislador ningún tipo de empacho en decir los animales domésticos no destinados a la venta y respecto a los cuales existe un apego emocional. O sea, el legislador austríaco no se ha vuelto loco. Es decir, el legislador... O sea, pero en un texto tan serio como es la ley de ejecución, reconoce el apego emocional que existe sobre los animales domésticos. Categoría que comprende a los de compañía como a los que viven, o sea, en la casa, porque a continuación dice que puede elegir 2 cerdos, cabras o ovejas si estos animales son necesarios para la alimentación del obligado. Es decir, es verdad, es la conducta, todos los que conocemos o hemos vivido, ¿verdad?, en una granja o hemos compartido horas, ¿verdad? O sea, sabemos que los ganaderos realmente a sus animales los cuidan de verdad, o sea, no tienen ningún interés en que se hagan daño, al contrario. O sea, y un parto en un establo, o sea, asiste la familia y si hay que despertarse a las 3 de la mañana, aquí se está, ¿no? Es decir, que, pero fijaros en esto, porque son modelos no de países, digamos, que legislan a la ligera. Bien, entonces, nosotros, queridos compañeros, ¿qué podemos hacer? Si este es el panorama que hay, si el mundo jurídico está cambiando, he evitado Gran Bretaña porque en Gran Bretaña no es país codificado y además desde 1800 vienen legislando activísimamente en favor de los animales. O sea, que digo que es la primera ley sobre protección del ganado, o sea, en 1822. Yo creo que nosotros, o sea, como juristas, todos, o sea, colegas, colegios profesionales, colegios de abogados, criminólogos, o sea, tenemos que contribuir a que se consolide dentro de nuestra formación jurídica una especialidad que es una especialidad seria, o sea, no es una especialidad que tiene una gran enjundia jurídica, o sea, que merece el respeto del estudio y de la ciencia. En muchos países está consolidadísima. Entonces, en Barcelona celebramos este año, en julio, la segunda conferencia global de Derecho Animal. Vienen profesores y abogados de todas partes del mundo. O sea, en Tailandia, os va a sorprender, por ejemplo, están interesadísimos en que en las facultades haya cursos de Derecho Animal. En Lituania también nos han pedido. Es decir, que nosotros, esto es lo que nosotros como juristas podemos hacer, nuestro apoyo, ¿verdad? O sea, por supuesto, de veterinarios y de filósofos. En el ámbito jurídico podemos hacer mucho por contribuir a formar una corriente de opinión favorable. O sea, que en muchos casos, o sea, a los que estáis aquí, cuando estáis interesados en esta conferencia, pueden decir, ¿qué habláis? O sea,
sea, derechos de los animales, ¿por qué y para qué? Pero es que lo que hay que aplicar es el conocimiento, o sea, no solamente, digamos, la sensación o la crítica banal, no. Lo que hay que hacer es leer y estudiar, entonces hablar. La promoción, fijaros, aquí sí que podemos hacer mucho, porque la ciudadanía, que somos nosotros, ayuda. O sea, hacer que nuestra ciudadanía, la de cada país, tenga en la mente lo que es esa cultura de la denuncia y ayudar a nosotros a hacer buenas denuncias que no vayan a parar al cesto de los papeles. Esto lo digo desde lo vivido en España. Durante muchos años las denuncias, primero porque estaban mal hechas, no es porque no hubiera amparo jurídico, estaban mal hechas. Y segundo, pues porque tampoco había crecido tanto la sensibilidad social. Y ahora no van a la papelera. O sea, ahora hay jueces que dictan, si no mirar el boletín, ¿verdad?, que publicamos en la web, y ahora veis la cantidad de sentencias que hay favorables, ¿verdad?, a los intereses de los animales. Y luego, en cuanto se pueda, si se puede, en el momento en que sea favorable, no sé, quizá hay que empezar por ahí, O sea, pero esto es una de las situaciones que se van a producir. De hecho, como digo, yo voy el día 5 de noviembre a París a una reunión precisamente, o sea, con la misión, o sea, una mesa redonda de estudio para ver las posibilidades y el encaje técnico de cambiar el Código Civil francés y la Constitución francesa. Porque ahora ya no se piensa en cambiar el código por animales, no cosas, porque no ha dado buen resultado. Las categorías negativas para el derecho no son eficaces. Y se piensa más en esa categoría positiva que está ya aquilatada en una gran legislación, como es la del bienestar animal, de animales como seres sintientes. Otra cosa es el encaje dentro de... Mirad, este es, digamos, perdón. Frente a esto, o sea, todos conocéis a Jeremy Bentham, ¿verdad? Un filósofo utilitarista, pero era jurista, Era jurista. Y en 1789 escribió esta frase, o sea, que remite, ¿verdad?, unos años después de la de Jean-Jacques Rousseau, que decía, son seres sensibles. O sea, fijaros que en esta época, en el 18, lo que se respira es, o sea, la crítica frente a ese, digamos, módulo de que los animales son diferentes de los seres humanos porque no piensan, ¿verdad?, porque no tienen raciocinio, porque no hablan. Entonces, la cuestión no es si pueden razonar o si pueden hablar. La cuestión es si pueden sufrir. Es decir, seres, es lo que luego la ciencia ha demostrado. O sea, que ha habido grandes pensamientos, o sea, he citado a dos grandes, además los he puesto distantes. A uno como filósofo, a otro que se considera filósofo, que lo es, pero era jurista, O sea, y enseñaba en Oxford. Y fijaros, si nosotros no podemos contribuir a que cuestiones como esta no sucedan. Aquí veis, esto ocurrió, es una secuencia real, o sea, ocurrida en Turquía, en la Universidad de Turquía, en 2008. Un animal, perro callejero que está tranquilamente ahí, lo observan unas personas, se acerca a uno, lo coge, hay dos niños que lo están observando, actitud pasiva, lo llevan agarrado por el cuello, ¿verdad? O sea, con una cuerda, con un cable, ¿verdad? Hay niños, o sea, que sonríen, que miran con indiferencia. El perro está tranquilo, O sea, no se está metiendo con nadie, ni ladra. Yo no pongo nunca elementos cruentos, pero digo que está bajo nuestra responsabilidad que esto no ocurra, Al perro lo llevan, el perro va desesperado, ya lo veis. ¿De dónde lo meten? Dentro de un camión de la basura que lo tritura. Digo, es decir, tenemos una gran responsabilidad de que esas conductas se persigan, de que esas conductas se eviten. Ese es el papel de los juristas, se eviten. O sea, que si para ello tenemos que crear un nuevo tipo de propiedad, hagámoslo. Es decir, igual que creamos la propiedad intelectual cuando se hizo necesario, y lo reclamaron los artistas, no Beethoven, no Mozart, ¿verdad?, no Leonardo da Vinci, pero los actuales artistas, han reclamado la creación de una nueva categoría y se creó. Podemos crear una nueva categoría de propiedad. Este es nuestro papel. O sea, nosotros somos los técnicos.
¿Se puede crear una categoría de propiedad sobre los seres sintientes? Es lo que se está intentando en muchos países, ¿no? Ya habéis visto la labor que ha hecho, ¿verdad? Es decir, esta expresión se nos tiene que quedar grabada. Es un estándar de regulación, ¿verdad? De regulación de los animales en la mayoría de los textos jurídicos de la Unión Europea. O sea, esta es la importación, o sea, digamos, es el término clave con el que hay que actuar técnicamente, sentient. Fijaros que es un texto programático el Tratado de Lisboa, pero ya está recogido en un texto de derecho positivo que es el reglamento que prohíbe, ¿verdad?, y que regula el uso de los animales de laboratorio. ¿Está? ¿Bien? O sea, está dentro, ¿verdad? Me preguntabais, o sea, sobre el Tratado de Lisboa, el artículo 13, o sea, es un artículo programático que reconoce la condición de los animales como seres que comparten con nosotros su capacidad de sentir y de sufrir. O sea que, de verdad, o sea, animaros en este estudio porque yo os dejo estas 5 preguntas ya para despedirme, para que las meditéis. Derecho para los animales. ¿Cuáles? Porque si tuviera tiempo dedicaría un seminario a esto. ¿Cómo pasar de los derechos del animal a las normas del derecho? Derechos del animal en sentido ético, ¿verdad? Los intereses del animal a las normas del derecho. ¿Existe relación entre el derecho de los animales y el del hombre? ¿Cómo está configurado el animal en el derecho positivo mexicano? Y por último, ¿qué perspectivas de futuro ofrece el derecho animal aquí, en México? ¿Por dónde tenéis que empezar? En esta facultad, ¿verdad?, en vuestras escuelas, en vuestros colegios profesionales. En España se está promoviendo ahora, empezamos en Cataluña, a crear la Comisión de Derechos de los Animales en los colegios de abogados, para promover, o sea, y ayudar, ¿verdad?, en las propuestas legislativas. Ya prácticamente en todos los colegios catalanes están, o sea, en Sabadell, en Tarrasa, ¿verdad? Es una iniciativa que tienen que tomar los colegiados. O sea, se hace propuesta de los colegiados, crear una de estas comisiones. Por lo demás, queridísimos compañeros, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y especialmente gracias por vuestra cortés atención. Mirad, el máster en Derecho Animal Psiquiatra es una iniciativa que hemos tomado en la Autónoma, que esto, por ejemplo, es parte del campus de la Autónoma, no tan grande como el nuestro, pero todo y así, ¿no? Es un campus muy bonito. Bueno, como veis, se pasean perros, y es una casualidad, es que es verde y van, ¿no? Como he visto por aquí. Esta es la entrega de diplomas. Y nosotros lo que hemos pensado, y porque el máster tiene su razón de ser, en que hemos visto que es un sector en crecimiento. O sea, no es ya solamente una afición, es un sector, de verdad, que está creciendo. Y hemos pensado que el derecho animal se tiene que enseñar de manera práctica, de manera innovadora, para cubrir necesidades que la sociedad realmente demanda. O sea que nosotros no hemos creado esto para ser originales, sino porque hay demanda de expertos en el tratamiento de animales. De verdad la hay. Y nosotros tratamos de ofrecer respuestas desde lo que podríamos llamar una materia que en sí misma es transversal. Desde la ética, desde luego, desde la etología, la cultura, la nutrición, la gestión de centros, la responsabilidad social de las empresas, que es un sector en total crecimiento. Os lo digo de verdad, donde se demanda cada vez más gente para el departamento jurídico de empresas. Cada vez las empresas venden más si muestran su preocupación por los animales. Diciendo que no testan animales, que no usan productos animales, o que, por ejemplo, las fábricas de quesos, las vacas lecheras respetan, ¿verdad?, o sea, las normas de bienestar animal. Por eso, nosotros, aunque os parezca que esto, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos en el máster a profesores
catedráticos de veterinaria que explican las bases biológicas del bienestar animal. Por ejemplo, en producción, en laboratorio, en espectáculos, en compañía. Una vez que ellos dan ese módulo, nosotros explicamos la parte de legislación. Y se hace, ¿verdad? Es una formación, no información, sino que es una formación de carácter transversal, como digo, pero también global, internacional. Mira, este es uno de los creadores de la especialidad del derecho animal en los Estados Unidos de América. Es el profesor David Taylor, que es muy famoso, y es una persona encantadora, es granjero además de profesión, o sea, aparte de catedrático. Y bueno, David viene cada año a compartir sus clases y, por supuesto, habla del derecho en los Estados Unidos de América y, en concreto, la protección de la fauna salvaje en los Estados Unidos, que es una de sus especialidades. O sea, también se ha especializado en los llamados, la legislación sobre animales, mal llamada la legislación de los perros potencialmente peligrosos, que es una legislación destinada a desaparecer. O sea, nosotros lo que queremos es que, o sea, la perspectiva del máster sea muy poco comparada. Es decir, que no se explique solamente derecho español, ¿no? O sea, sino los alumnos son internacionales, el profesorado es internacional y el mercado para el que están destinados estos alumnos es el mercado global. Es claro que, de hecho, o sea, muchos de los que han pasado por el máster ya están trabajando en sitios importantes. La verdad, nos sentimos muy orgullosos. Nosotros creemos, o sea, que abogados, o sea, todo el sector de la abogacía, el sector del personal de las administraciones, tanto locales, internacionales, autonómicas o federales, ¿verdad? En nuestro caso, profesorado, o sea, núcleos zoológicos, ¿verdad? Empresas, consultas veterinarias, centros de acogida de animales, ONGs a todos los niveles, ¿no? O sea, las grandes ONGs, o sea, pues tenemos a muchos activistas que se matriculan, ¿no? Gente del staff, por ejemplo, de Libera, de Animal Naturalis, Igualdad Animal, han pasado como alumnos del máster, ¿no? Y los mandan, o sea, nos parecen muy bien. Es más, mirad, anteayer hubo el primer encuentro de antiguos alumnos del máster, a propósito de que venía a Barcelona el primer alumno argentino, que ahora representaré, la primera alumna rumana, que también estaba de visita en Barcelona, y convocamos a dos más de allí, ¿no? Los invitamos y han hecho el primer meeting for former students y explicaron qué han hecho después del máster a los nuevos alumnos del máster. Porque uno de los coordinadores que tenemos es estadounidense y una tarde de este verano que teníamos mucho calor, estábamos trabajando en un grupo planeando que el curso próximo dijo, tengo una idea, ¿no? Es un gringo, ¿no? Como decimos nosotros, y dijo, ya. No tengas más ideas, por favor, que tenemos mucho calor. Y entonces la idea que yo pensaba, cuando hacía el máster, ¿cómo hacen después del máster? Y entonces, con esa idea tan simple, montamos este meeting, que es el primero de una serie, ¿no? Es decir, él entendió que cuando él estudiaba, decía, ¿qué harán después, no? Cuando estudiaba. Qué práctico, ¿no? Total. Mira, este es Stephen Wise, que es el otro padre del derecho animal, ¿no? O sea, profesor en Harvard, y ahora se dedica a la abogacía. Es un profesor extraordinario, ¿no? O sea, una cosa que conquista, ¿no? Al auditorio. Esto es él que vino este año, ¿no? La entrega de diplomas, o sea, porque el máster se desarrolla presencialmente a lo largo desde el mes de junio, perdón, desde la primera semana de octubre a más o menos el 20 hasta el 23 de junio máximo. O sea, es el calendario oficial. Depende, siempre es jueves y viernes, se cursan 4 módulos presenciales en esos meses, hay que asistir a clase jueves y viernes. Luego, hay que hacer un trabajo de fin de máster, que es un trabajo de investigación dirigido, a cada uno se le nombra un tutor. Y al final, y antes del trabajo, hay que hacer prácticas curriculares, que tengo que decir que es uno de nuestros highlights. Porque, es verdad, o sea, tenemos muchas entidades colaboradoras que son desde empresas, organismos públicos, asociaciones internacionales, bueno, o sea, la Consejería de Ganadería, que tiene los parques, ahora os los presentaré. Y entonces ahí buscamos que el perfil que nos da la entidad colaboradora, por
porque a veces piden a alguien que sea bilingüe en inglés, que hable perfecto inglés, o alguien pide que sean abogados, otros piden un veterinario, o sea, o alguien de ciencias de la comunicación o humanidades, depende. Las empresas, las entidades colaboradoras pueden perfilar el candidato que quieren. A veces cuando tenemos varios candidatos para el mismo sitio, cosa que ocurre con los organismos internacionales, pues lo que mandamos es los currícula a la entidad y ellos seleccionan. Incluso a veces les convocan a una entrevista personal, ¿no? Las prácticas curriculares son de un mínimo de 80 horas, es decir, 2 semanas, pero la entidad tiene derecho a pedir más tiempo. Es decir, pueden decir, nosotros queremos internos a partir de 3 meses. Si no, no. Pero si sobrepasan las 80 horas, la Universidad Autónoma de Barcelona obliga a que les paguen. Pero sea de la carrera que sea, me da igual que sean químicos, veterinarios, no de nuestro máster, sino de todo. Las prácticas, o sea, no paga la entidad hasta 80 horas. A partir de 80 tienen que pagar. O sea, esto lo tienen claro y las entidades lo aceptan y se firma un convenio con eso, ¿no? Bien, las prácticas les encantan. Este es parte de nuestro profesorado, que es internacional. Este es Guy Bollinger, de Suiza. David Faber y Steven Weiss, Pam Frasch y Katie Hessel, que son de la Universidad de Michigan, Lewis and Clark, Harvard. O sea, son de verdad, o sea, personas que son sacrificadas porque vienen, yo no les he visto aún hacer turismo. Este año, de hecho, como venís al congreso, a ver si organizamos una excursión y veis el mar. Primero, la primera vez que no dijiste volar a dar clases, o sea, vino con el tiempo tan apretado que no vio ni el mar, que está, lo tenemos en Barcelona, tenemos playa en Barcelona. Bien, este es Andrea Gallinelli, que es un gran privilegio tenerlo porque es el comisario europeo de Bienestar y Salud Animal. De él, en los últimos 15 años, ha dependido, pues un año pasado, la legislación sobre el bienestar animal en Europa. Es un veterinario formado en el Instituto Caporale de Teramo y es una persona encantadora. O sea, transmite fenómeno, bueno, sabe muchísimo, es muy abierto, o sea, está muy interesado en la formación de los estudiantes y, por supuesto, la Comisión Europea como de internos, ¿no? Por cierto, nosotros somos también entidad colaboradora de nuestras entidades colaboradoras y a nosotros nos mandan internos. Este año hemos tenido la primera interna japonesa en el máster, ¿no? Que trabajó muchísimo en pleno mes de junio y julio, nunca, ¿verdad? Este es el profesor Marguenot, que es un profesor francés de la Universidad de Limoges, que fue el primer europeo que escribió una tesis doctoral sobre derecho animal en Francia. Es un profesor brillante. Y dirige la primera revista europea de derecho animal, una revista muy seria y muy consolidada. Anne Peters es alemana y es la directora del Max Planck Institut de Derecho Internacional Comparado en Heidelberg. Y, bueno, o sea, imparte, o sea, la materia de derecho animal en Suiza, Austria, Alemania, ¿verdad? Los países, ¿verdad? Los pero, o sea, alemanes, ¿no? Gerón de Santana Gordillo es profesor de la Universidad Federal de Bahía, en Salvador de Bahía, sí, y es director de un instituto de investigación sobre animales y humanos. Y es también profesor nuestro. Marion de Lartenberg es la directora de una institución muy importante que es una de las ONGs de más prestigio en Europa, más extensas, que se llama FIAFOTEN, o sea, FOPOS. Y tienen una delegación en Bruselas, que es como una especie, digamos, de embajada para las relaciones, o sea, de los ONGs con los organismos europeos. Dirige tesinas y ahora vamos a terminar así. Bueno, y solamente os presento a los veterinarios. Jaume Fanjó, que es etólogo, su maestro, Xavi Manteca, que es especialista mundialmente reconocido en producción animal, un tipo estupendo. Este es el director de pequeños animales, de la clínica de pequeños animales del Hospital Clínico Veterinario, Antonio Lloret. Y este es casi nuestro padre, ¿no? Porque está en Tufts, Harvard, fue profesor, fue nuestro rector en Barcelona cuando empezamos, o sea, cuando a mí se me ocurrió la idea de empezar con el derecho animal. Y dijo sí.
Fijaros, es una persona excepcional porque yo le conocí un sábado que llevé a Rick, que tenía los ojos así, inflamados con una alergia, y el que me abrió la puerta fue el rector en pijama de azul de veterinaria. Le dije, ¿el rector? Me dijo, sí, es que yo no quiero dejar la práctica. Durante todos sus años de rector hacía guardias en el... Es una persona estupenda. Se lo han llevado a Harvard, pero viene de todas maneras a dar clase. Pone mucho, o sea, un equipo sensacional. Estas son algunas de nuestras entidades colaboradoras con este camino. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene una oficina de protección animal, una idea para el Ayuntamiento del DF. Esta es la asociación protectora más reconocida en España. Son muy potentes. La directora de ese centro fue alumna del primer máster. Tenía el Madrid a la semana. El Colegio de Abogados, la Generalitat de Cataluña, el Instituto Caporal de Veteranos, que son veterinarios. O sea, esta es la enciclopedia sobre animales de la Universidad de Viena. Es un centro de investigación en animal, Lefoten, Camisa de Base, Limons, o sea, Santos de Bahía, la FEDE, la Federación Europea de Veterinarios. Este es el sitio donde cuando tenemos a los veterinarios todos quieren ir. Todos quieren ir. Aparte de todo, aprenden muchísimo, políticas. Algunos de nuestros alumnos que han dicho cosas, bueno, tienen un mérito especial. María es vasca y fue alumna de la primera promoción y es la primera abogada que ha fundado un despacho en España solo dedicado al derecho animal. Tiene mucho mérito, la está sabiendo muy bien. Este es Juan Ignacio Sierra, nuestro primer alumno argentino, que trabaja en el Poder Judicial, es corresponsal, como va a ser Samuel también, en la web. Y esta es Annie Dufault, que es francesa, de Bordeaux, nuestra primera alumna francesa, que es directora comercial, que lo que hace son hacer malls, ¿no? O sea, grandes centros comerciales. Pero, ¿sabéis cuál es su second life? Ella es la presidenta de la plataforma gatera de Cataluña, o sea, las colonias de gatos urbanos. Y ha escrito una tesis fantástica que la vamos a publicar. Es una persona muy formada, es politóloga, o sea, tiene otro máster, o sea, su pasión son los gatos y ahora mismo su profesión. Como ella dice, o sea, para ayudar a los animales hay que formarse mejor y profesionalizar a los animales. Y esta es una escena final. Entonces, el staff, este es el creador de la idea de los meetings, nuestro querido gringo. Carlos es colombiano, los dos hacen su tesis doctoral, y Cristina es la que se ocupa del práctico. O sea, normalmente a esta dirección, si tengáis interés, podéis dirigir para pedir. Y por fin esta foto, nosotros cuando acabamos el máster, o sea, la parte presencial, que luego se dispersan por el mundo para practicar aquí y allá y vienen a leer la tesis, para leer la tesis se tienen 2 años de tiempo, ¿no? Y este es el momento de la entrega de la obra, que es esto que os decía, las fotos de ellos. Tengo aquí unos flyers, o sea, los dejo, ¿verdad? O sea, los podemos poner ahí en la mesa para que los pongáis. Una resolución de disposición. Cuando queráis, os esperamos en Barcelona. Están en estudiar con nosotros, en de visita. También dar las gracias a la doctora Beatriz Bando del Proyecto Universitario de Bioética de la UNAM. Claro, doctor, también por su increíble ponencia. Yo, muchos compañeros de aquí van a quedar pues con la duda, ¿no? Cómo van a enviar un correo, van a ver qué formas hay para poderse acercar al máster también. También queremos agradecer a la doctora María Loba Castañeda por siempre estarnos apoyando, brindándonos estos espacios para poder traer a ustedes pues estas ideas, estos ponentes que tienen cosas muy importantes que decir. Y bueno, no nos queda más que agradecer nuevamente pues, que estén aquí con nosotros. Por medio del correo podemos estar enviando información que nos pueda agregar también usted. Y pues, no sé, vamos a estar subiendo contenidos también en la página del Proyecto Grado Cero relacionados a estas ponencias y a las ponencias que también se dieron en el coloquio de Animales en Mente en Morelia, Michoacán, donde también la doctora fue ponente. Entonces, pues, lamentablemente, pues ya es hora también que vayamos dejando el auditorio, pero Sí. quizá podamos platicar un poquito aquí afuera, no sé, y muchas gracias.